$1.7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Buenas tardes, qué gusto que esté Daniela, Guadalupe. Buenas tardes, doctor. Tenemos Qué visitas. gusto verlo, doctor. Más a mí. Ya estamos cumpliendo más. Ya la plana mayor se adhirió, újale, don Andrés Rode, don Héctor, don Enrique, újule, qué lujo. La verdad, hoy es un programa de lujo. Un privilegio compartir con el doctor Máximo Carvajal, con Enrique, con don Andrés, y bueno, ahora es que Daniela nos va a ir guiando. Hola a todos, un abrazote muy grandote, querido maestro, siempre con mucha admiración. Daniela, qué placer. Qué gusto, doctor. Héctor Castro, Lupita Chan, Buenas tardes, doctor. muchas gracias por invitarme. Pues al contrario. Andrés, qué gusto de verte también. Pues les damos la bienvenida a todos aquí en Hagamos un Trueque. Para mí es un honor presenciar este panel de facilitación aduanera del TEMEC con grandes personalidades a las que admiro, pero sobre todo que tenemos que absorberles y realmente aprenderles cada palabra que dicen. Así que bueno, pues el día de hoy este panel nos acompañará el doctor Máximo Carvajal, que aquí se encuentra. Él es decano del Derecho Aduanero en México, ha sido secretario de la Aduana de Nuevo Laredo de Tamaulipas, administrador de la Aduana Interior de la Ciudad de México, director jurídico de la Dirección General de Aduanas, agente aduanal, y ha participado en más de 284 congresos, dictado más de 296 conferencias en América, Europa y Asia, y contando, y obviamente se le ha reconocido con más de 500 distinciones y 68 medallas. Para nosotros es un honor que siempre nos acompañe, que sea parte de la familia de Hagamos un Trueque, pero sobre todo también que nos acompañe en este panel. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Gracias y qué bueno que también. Y bueno, aquí también está el doctor Andrés Rode Ponce, que él es presidente de la Academia Internacional de Derecho Aduanero, doctor en Derecho por la UNAM, con especialización en Derecho Fiscal, Económico y Corporativo, así como maestrías en Administración Pública y Derecho Fiscal y Administrativo. Doctor, muchas gracias. Usted siempre el tema de facilitación aduanera nos ha enseñado muchísimo y muchas gracias por siempre estar aquí. Al revés, el honrado y el complacido soy yo. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto verlos a todos. Hola, qué gusto verlos a todos. Ahora sí, cierra tu micrófono. Uf, ya va a cerrar el micrófono, Dani, porque estamos aquí en la oficina. Estamos en la oficina de Mérida, Yucatán. Qué gusto, doctor Máximo Carvajal, ¿cómo está? Muy Doctora bien. Ponce, doctor Héctor Castro, mi querido ingeniero maestro Enrique Herón y Memo Malpica. Y obviamente a Dani y a Lupita. Pues ya, Héctor, ya lo saludé también. Pues hoy tenemos, me parece que una charla muy, muy interesante, me parece que muy esperada. Veo que es un panel enfocado a la facilitación en términos del propio tratado. Y si me permiten, pues yo cuando me enteré que iba a estar tanta personalidad que admiro, le dije a Dani, me voy a dar una escapada para poder sentarme con ustedes y escucharles y fildearles algunas preguntas, si les parece, y sobre eso vamos haciendo una charla en la que todos lleguemos a participar. Si les parece a todos los que están, hola Elvia, ¿cómo estás? Veo que cada vez se integran más y más personas, tanto al Zoom, pero también está siguiendo a través de redes sociales. Y bueno, si quieres vas a continuar presentando. Daniela ya me dice que... Adelante, doctor. Yo quiero antes que empiece don Octavio, en primer lugar saludarlo muy amablemente y con mucho afecto y cariño, decirles que me tomé el atrevimiento de salirme del guión preestablecido. Hice un apunte
sobre el capítulo 7 del TEMEX, Administración Aduanera y Facilitación de Comercio, para compararlo con la iniciativa de ley y la aprobación que hoy hace la Cámara de Diputados de esa iniciativa de ley aduanera. En mi concepto, una comparación de lo que es contraria esa iniciativa con el tratado TEMEX, el Tratado de Libre Comercio. Perdón por salirme del guión. Entonces, cuando me den la palabra, ya saben ustedes que no voy a contestar ninguna porque traigo mi propio acordeón. Pues, ¿qué le voy a decir, doctor? Usted es el experto, nosotros, al contrario, aquí es, igual que el doctor Andrés Rode también nos comentaba que quería presentar algunos temas, para nosotros ustedes están en casa y la idea aquí es discutir, y qué mejor ahorita que hoy se aprobó la ley aduanera, bueno, se aprobó, ¿no? Realmente el tema de la ley aduanera, pues tenemos que también discutirlo, ¿no? Y sobre todo también platicarles, ahorita voy a seguir presentando a nuestros expertos panelistas, platicarles que también se está llevando a nivel nacional algunos acercamientos de la Secretaría de Economía con el sector privado. Entonces, también ahorita creemos que es muy importante que nos digan estos puntos, ¿no? Que también hay que abrirlos con la Secretaría de Economía, ver este sentir que estamos teniendo las empresas, los agentes aduanales, todos los actores del comercio exterior, ¿no? Y dar esta opinión. De hecho, les vamos a dar una liga, ¿no? En el transcurso del programa para que vamos a hacer un Google Form para que quien nos quiera, además de los expertos que tenemos aquí, alguna empresa nos quiera decir, oigan, yo tengo una opinión, tengo una preocupación, y a través de nuestra voz se las podamos hacer llegar a la Secretaría de Economía, pues va a ser muy interesante. Les vamos a subir esta liga en comentarios. Y bueno, voy a continuar presentando al maestro Héctor Castro. Él es tutor del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, académico por la asignatura en Trade and Law College, asesor independiente en aduanas y comercio exterior, y fue administrador central de fiscalización aduanera de la Administración General de Aduanas y administrador de aduanas, entre otras responsabilidades dentro del SAT. También nos acompaña el maestro Guillermo Malpica. Él es ex negociador del TEMEX, ex representante comercial de la Secretaría de Economía de la Embajada de México de Washington, D.C. y director ejecutivo de Alianza en México. Memo, bienvenido también, y Héctor también. Bienvenidos a los dos. Y bueno, cerramos también con nuestro querido ingeniero Enrique Jiménez, que me encanta tenerte aquí otra vez en la jugada, ¿no? Él es líder del área de clasificación arancelaria en Teles Asociados, es ingeniero químico especialista en comercio exterior, con diplomados en sistemas aduaneros, química arancelaria, técnicas aduanales internacionales, y bueno, también se desempeñó como administrador de operación aduanera, regulación aduanera y normativa aduanera de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria, como director de regulaciones y restricciones no arancelarias en la Secretaría de Economía. Y pues el día de hoy nos va a estar dando un mensaje y moderando el doctor Octavio de la Torre, que actualmente es presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, y bueno, también es parte del cuarto adjunto de los tratados de que México es parte. Y bueno, pues les doy la bienvenida. Muchas gracias. Es un honor realmente tener tantas personalidades del comercio exterior y aduanas aquí. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias. Adelante. Pues ahora sí, a ver, si me dan oportunidad nada más, quiero poner el terreno de juego, ¿les parece? Muy bien. Vamos a poner el terreno de juego. Le voy a pedir a Memo Malpica, que fue de los negociadores que estuvo en la negociación desde, le cargaba los libros a don Fernando, ahí por los 90s, imagínense, se ve joven, pero se pinta el pelo igual que yo. Entonces, mi buen Memo, quisiera que él fue de los negociadores que empezó, que le tocó la negociación del Telecán al Temec, que nos ponga el terreno de en qué etapa nos encontramos de acuerdo con el texto. Si estamos en la etapa de las consultas, no estamos en la etapa de las consultas, en qué proceso nos encontramos. Si lo que acabamos de nosotros empezar a iniciar en México es como respuesta de lo que hizo Estados Unidos o está dentro del guión, porque hay un guión. Recuerden que aquí hay un guión que se tiene que seguir. Si te parece, Memo, y de esa manera vamos avanzando entre todos para ir apuntalando, porque el doctor Carvajal tiene otras aportaciones adicionales, más Andrés, Enrique, todos. Entonces, pero primero el terreno de juego. A ver, ¿en qué estamos de lo que pudiera llamarse o no las consultas y lo que han llamado la renegociación del TEMEC? A ver, quítanos, por favor, las dudas, mi querido Memo.
Muchas gracias, Octavio, Daniela. Un gusto estar tan, pues con este super panel, caray. Yo para nada soy un experto en el tema aduanero, pero qué bueno que Octavio lo ha entendido perfectamente y me hace una pregunta que sí puedo responder. Voy a platicar un poco sobre el contexto. El artículo 34.7 del TEMEC pues plantea una revisión del acuerdo, a diferencia de otros tratados de libre comercio que tiene México que no tienen una cláusula de revisión, y esto viene pues por, ya saben ustedes, en la historia de la negociación, Estados Unidos proponía terminar el tratado a los 5 años y al final se logra esta solución de medio término en la que el tratado está vivo por 16 años, pero se hace una revisión en el año 6. Ahí estamos en eso, ¿no? Es una revisión, no es una negociación, lo que dice el TEMEC, y dice pues que se harán consultas para que las partes propongan algunas mejoras en la operación del tratado. No más que eso, ¿no? Ahora, la realidad nos dice otra historia. La realidad nos dice que pues, desde que tomó posesión el presidente Trump en su segunda administración, pues, ha estado en una actividad negociadora frenética, no solamente con sus socios del TEMEC, sino con el mundo entero. Y que en esta dinámica, pues ya estamos en una negociación con Estados Unidos, pero no la negociación del TEMEC, digamos, formalmente, ¿no? O sea, sí hay una negociación para todos estos temas de los aranceles, pero la parte del TEMEC, pues digamos que no arranca, sino hasta que, en mi opinión, sino hasta que Estados Unidos detone este proceso de consultas formales a través de su publicación en el Federal Register con ciertos plazos, ¿no? 3 de noviembre para mandar comentarios, 10 de noviembre para participar en una audiencia, 17 de noviembre para contestar los comentarios que hubiera en la audiencia, ¿no? Entonces México un poco que ya venía preparando, rearmando el cuarto de junto, lanza también consultas con un plazo de 60 días, y Canadá un poco después también lanza sus propias consultas. Estas son las consultas, digamos, que preparan la revisión del TEMEC. Por supuesto que hay más que eso. Ahora, a diferencia de otros procesos también en donde solamente el cuarto de junto, tenemos consultas con el cuarto de junto específicas por capítulo, tenemos consultas abiertas, públicas, a través de este proceso que se lanzó en el Diario Oficial de la Federación. Tenemos consultas por sectores, convocadas por la Secretaría de Economía en las oficinas de la Secretaría de Economía. Tenemos consultas por estados, ¿no? Entonces va a haber también un tour a través de los estados, organizado por la Secretaría de Economía Federal y la SEDECOS. Entonces tenemos varias oportunidades en donde se pueden poner opiniones de expertos en los diferentes temas de la revisión, ¿no? Y en lo que toca a la renegociación, que muy probablemente vamos a acabar ahí en una renegociación de temas, pues básicamente lo que haría falta sería, pues primero que en Estados Unidos haya autoridad para renegociar, porque Estados Unidos necesita de su Congreso la autoridad para negociar a través del TPA. El TPA expiró hace ya algunos años, tendría que renegociarse una autoridad de promoción comercial por parte de Estados Unidos, y lo que quiere hacer es una negociación formal, ¿no? Entonces, todavía no sabemos muy bien en qué va a acabar eso, si acaba en una renegociación y tiene que pasar por los legislativos de cada país, pues tendrá que haber todo un proceso también formal, pues para respetar las leyes de cada país, ¿no? La LATIMA, la Ley de Aprobación de Tratados Internacionales en materia económica por el lado de México, el TPA por el lado de Estados Unidos, la propia legislación de Canadá para estos procesos. Entonces, ahorita lo que estamos viendo son consultas que inician, arrancan con la oportunidad de aportar por parte del sector privado elementos, y vamos a ver si eso después sirve para una revisión o sirve para una renegociación, pongámoslo así, para arrancar. Aquí una duda nada más que me están preguntando, para que vean que no es mentira, vean cómo están llegando mensajes, ya, los mensajes están llegando. La pregunta es si está adelantado o no las consultas, y me preguntan que si no tendría que haber empezado el próximo año. Pues no hay un plazo para arrancar las consultas. En realidad, dice que pues, te tienes que reunir al cumplirse los 6 años, y que un poco antes se tienen que presentar propuestas y recomendaciones. ¿Qué tan antes? Pues lo que cada país estime, me parece a mí necesario para tener un set de recomendaciones robustas, ¿no? Yo diría, pues no, o sea, no está adelantado ni atrasado realmente, pues arranca con un proceso en Estados Unidos. México me parece a mí no se quiere quedar atrás en esa misma semana, y inmediatamente después Canadá sigue. Ok, bueno, pues ya nos puso el terreno de juegos este memo. Y así como él lo expresa, pues ya anteriormente nada más existía el cuarto de junto, que era el que coordinaba el Consejo Coordinador Empresarial,
Ya se salió un poquito del cuarto de junto, ya que me parece muy interesante y aparte me parece muy oportuno, porque luego se convierte en una agenda de empresas, no una agenda de sector. A mí me tocó con Malpica, lo vivimos, o sea, Memo era el de comercio digital y comercio transfronterizo de servicios y nosotros traíamos una mesa paralela a la mesa que se llevaba en el cuarto de junto, porque veíamos más temas de sector, de política pública que de temas en específico. Y lo entendió muy bien, igual que Salvador, que Kent y me parece que era muy sano porque se peloteaba información adicional a la que presentaban las empresas que formaban parte. Y sí, traen unos foros, Secretaría de Economía, que está coordinando cada SEDECO. De hecho, hay foros toda la semana, hay mañana en Tlaxcala, hay en Querétaro, o sea, están todos los días teniendo foros. Estamos participando en todos los foros, ya sea con presencia de las cámaras o con especialistas, pero adicional está la consulta abierta con toda la información, que es un tipo formato que lo que se permite, se pretende es identificar de manera específica, pero hay sectores, como dice Memo, que están abordando de manera específica a Secretaría de Economía, que es muy interesante. O sea, si bien es cierto que la consulta es abierta, también es cierto que hay ciertos sectores a los que están consultando, que está, la verdad está interesante, pero son como más tiros como de precisión. Y bueno, pues ya viendo puesto Memo el panorama de que sí estamos en los tiempos, para que no se me pongan ansiosos los que decían, es que se adelantó el gobierno de México, es que fue reactivo, es que no supimos cómo reaccionar, es que estamos reaccionando, no, está dentro de los plazos que establece el propio tratado y es parte de lo que se estaría abriendo la semana que entra. Pues ahora sí quisiéramos escuchar al doctor Máximo Carvajal respecto a lo que él ha visto, ha visualizado como un especialista, no nada más en materia aduanera, sino sobre todo también en tratados. Adelante, doctor, por favor. Gracias, Octavio. Bueno, como lo anuncié, pido nuevamente una disculpa al panel y a todo el auditorio. Yo hice algunas comparaciones entre ese capítulo séptimo del tratado entre México, Canadá y Estados Unidos, el nuevo TEMEX, y la iniciativa de ley que mandó el Ejecutivo el 9 de septiembre y adicionada con algo que pude hoy también escuchar en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Hacienda, que aprobó hoy lo que se mandó y que mañana, según se sabe, entrará al Pleno para su discusión final de esta iniciativa de la ley aduanera. Esta comparación, yo tomé, por ejemplo, parte de los objetivos y algunos artículos de ese capítulo de la Administración Aduanera y Facilitación del Comercio. Dentro de los objetivos que marca el capítulo séptimo es tener una mayor eficiencia y transparencia en las aduanas, reducir la burocracia y promover la operación entre los países partes. Este objetivo yo creo que no encaja dentro de los supuestos de este proyecto de ley, de esta iniciativa ya en la Cámara de Diputados, después irá nuevamente al Senado por las modificaciones que se le llegaron a hacer, muy pequeñas, pero hubo modificaciones. Yo pienso que la iniciativa sí crea burocracia, por ejemplo, está creando consejos, un consejo general y crea también unos consejos para la ANAM y para el SAT. Entonces, está creando burocracia. También considero que no hay una transparencia absoluta, y no se cumple con este objetivo que marca el TEMEX. También se manifiesta en el capítulo que estoy comentando que deberá de haber una serie de publicaciones para facilitar el comercio, las publicaciones de información aduanera, la eliminación de barreras no arancelarias, la simplificación de procedimientos. Bueno,
yo creo que no se cumplió con hacer una publicación previa sobre un instrumento legal tan importante como es la iniciativa que el 9 de septiembre vio la ejecutiva, la presidenta de la República, con todo el respeto que me merece su investidura y su persona. No cumplió con esta parte del tratado entre Estados Unidos y Canadá, y también no se ha dado, como debería de ser, una publicidad adecuada, no se recibieron a los actores por parte del Ejecutivo, se les concedió, y de ahí precisamente Karen y creo que también el doctor de la Torre estuvieron presentes en la Cámara de Diputados en una sesión que se abrió, pero ya cuando la iniciativa estaba en manos del Congreso de la Unión y no previamente, como lo establece este capítulo séptimo. También vale decir que en cuanto a los procedimientos, pues nada más con que veamos el artículo 152, que me preocupa muchísimo, con el procedimiento infraccional, un procedimiento que máximo debería tener 4 meses, y si hay desde luego una resolución absolutoria, devolver mercancías. Ahora, en un cálculo muy rápido que hice, si la autoridad así lo desea, con esa facultad discrecional que tiene y que creo que hará uso de ella casi el 99% de los procedimientos, de recurrir al artículo 46A del Código Fiscal de la Federación, el cual establece que podrá entonces, dentro de ese procedimiento, la autoridad pedir una serie de documentos más, y este plazo que se le da conforme al Código Fiscal nos lleva hasta 2 años. Es decir, un procedimiento que se podía acabar en 4 meses máximo ante una positiva ficta, como es la que se establece en el 152, ahora si la autoridad quiere, lo puede llevar, además de los 4 meses, a 2 años más, y entonces estaríamos hablando de un procedimiento que es infraccional exclusivamente, no es un PAMA, a 2 años, 4 meses. Un favor, Octavio, perdón por el paréntesis, a lo mejor mi intervención puede ser un poco más extensa de la debida. Por favor, en el momento en que lo creas prudente, me paras. Y si hay tiempo, puedo seguir. Si no, por respeto a las intervenciones de mis compañeros, que son tan importantes, más que la mía, yo sí quiero que tengas toda la confianza de pararme en el momento en que tú lo digas. También establece nuestro capitulado que estoy tratando, mantener procedimientos aduaneros simplificados para el despacho aduanero, auditorías basadas en gestiones de riesgo. Pues ya lo dije, no se cumple con este punto también en el 153, en el 152 y en otros procedimientos más, en los cuales además se viola el principio de inocencia, casi nada, y se pierde también en alguno de estos el artículo 14, en cuanto que se está aplicando disposiciones legales en forma retroactiva. Por ejemplo, el artículo 4 transitorio, yo lo califico que les dieron a los agentes aduanales un dulce envenenado, porque dice este artículo que las agencias aduanales, el agente aduanal que ya la tenga en el momento en que se publique la ley, en un transitorio, gozarán desde luego de los 20 años que se concedieron para que se tenga la patente, más los otros 20 años si es que se llegan a cumplir con los requisitos. Pero para mí es un dulce envenenado, porque con esto lo que están tratando es de evitar los juicios de amparo, porque esta ley no puede ser
retroactiva en perjuicio de persona alguna. Y ahorita hay 850, 900 agentes aduanales que tienen su patente por todo un tiempo indefinido mientras cumplan con la ley aduanera, la vigente o la que vendrá, desde luego, siempre y cuando no tengan entonces las causales de cancelación de su patente o de extinción. Y esto de dar 20 años y otros 20 probablemente, pues es irretroactivo desde luego y viola el artículo 14. La existencia del comité y de los subcomités para la aplicación de la legislación aduanera para abordar asuntos relacionados con infracciones, pues ya lo dije, crea burocracia, no va a funcionar. Ha habido muchas intenciones de crear tipos de estos comités que tengan facultades muy importantes y no han funcionado, son letra muerta y únicamente lo que crean es una burocracia. En el artículo 7.2, inciso F, dice el capítulo que estoy tratando que las leyes, regulaciones y procedimientos para ser agente aduanal, para la emisión de su licencia, llámese en nosotros patente de agente aduanal, y respetar el uso de las agencias aduanales, no creo que resista este artículo del TEMEX lo que está pasando con la iniciativa y con la aprobación en comisión que ha hecho la Cámara de Diputados el día de hoy. También el artículo 7.2, inciso H, del mismo capítulo, habla de los procedimientos para corregir errores de una operación aduanera, incluida la información que debe de ser remitida y de ser aplicable las circunstancias en las que no habrá lugar a la sanción. Y esto también, en forma muy deliberada, el proyecto de ley, la iniciativa, lo escatima, lo está violando y no está dentro de la normatividad del Tratado de Libre Comercio. Voy a terminar porque sí me da pena seguirme extendiendo y sé que Octavio no me va a callar. Voy a acabar con un punto. El artículo 7.18, inciso C, dice que cada parte asegurará que una sanción impuesta por su administración aduanera por incumplimiento a sus leyes o regulaciones que pues, procedan se impondrá únicamente a la persona responsable de la infracción. Y aquí la ley, como lo sabemos todos los que estamos aquí, que somos expertos, establece en el artículo 54, quita las excluyentes de responsabilidad y hace plenamente responsable solidario al agente aduanal de algo que no puede estar totalmente dentro de su facultades de hacer. Lo quiere convertir en un investigador, en un policía, y policía para lo que hacen los importadores y los exportadores. ¿Cómo puedo yo checar en Indonesia si el exportador indonés que está vendiéndole a un importador mexicano tiene su domicilio en el lugar que se dice? ¿Cómo puedo saberlo? Tengo que irme a Indonesia a checar, a Yakarta o alguna de las ciudades de allá, a checar si realmente el domicilio en la factura comercial o en el certificado de origen es ese domicilio auténtico. Ni siquiera en México lo puedo hacer, mucho menos en el extranjero. Entonces, concluyo con una serie, en mi concepto, en mi opinión muy personal, de violaciones a esta iniciativa, a un tratado internacional tan importante como es el que tenemos con Canadá y Estados Unidos. Gracias a todos, muy amables por escucharme.
No, al contrario, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, pues aterrizó el TEMEC a la reforma de ley aduanera que se encuentra en proceso. Y bien lo decía, doctor, sí, hubo unas reuniones, incluso hubo otras reuniones también con la Secretaría de Hacienda para modificar. Le tocó al doctor Andrés Rode Ponce estar en una de esas actividades en donde surgieron las reuniones que se dieron posteriormente, pero pues sí, un tema que yo creo que a todos los que nos dedicamos a la materia aduanera nos interesa. Y aquí pues quisiera al doctor Rode Ponce pues conocer su opinión respecto a qué es lo que considera o hacia dónde tendría que apuntar esta revisión. El doctor Rode Ponce es un especialista en el capítulo de la facilitación aduanera, es asesor del Banco Mundial, también de la Organización Mundial de Aduanas, si mal no recuerdo, y la Organización Mundial de Comercio, un líder en la materia que ha venido, bueno, planteando desde el acuerdo de facilitación de comercio. Levanta las cejas, pero sí es cierto, doctor. Yo lo escuchaba cuando era chiquito y usted ya andaba en la OMC y yo apenas lo veía y decía, yo quiero ser como el doctor Rode Ponce. Mi querido doctor, lo que nos quiera comentar respecto a cómo ve este capítulo y hacia dónde estaría impulsando esto o qué ve usted que podamos mejorar o cambiar o cómo estamos. Pues muchas gracias por la invitación, sobre todo a TLC Trade and Law College, a Octavio de la Torre, a Daniela Martínez, muchas gracias por considerarme con los suficientes méritos como para sentarme junto al maestro Carvajal, al licenciado Guillermo Malpica, a mi querido Enrique Herón Jiménez, que lo tenemos aquí enterito al 100% entre nosotros, a Héctor Castro, a todos ustedes mi agradecimiento. Pero tú decías hace rato que había que plantar bien el campo de juego y me provocaste cuando referías al acuerdo de facilitación del comercio. Yo creo que lo hiciste con todo el ánimo de provocarme. Entonces, lo que yo les quiero compartir es un poco el campo de juego, dado que el tema es facilitación del comercio y TEMEC, pues a lo mejor hablar un poquito, 5 minutitos sobre el acuerdo de facilitación del comercio y para tener un poco más de orden, yo quisiera ver si me permiten abrir para compartir unas pequeñas láminas sobre el acuerdo de facilitación y aterrizar su relación primigenia, jerárquica, sobre el propio TEMEC. Entonces, no sé Sí se si puede, ¿verdad, Lupita? o Elvia me pudieran permitir compartir Sí, estas, ya tiene acceso, doctor. Adelante. ya, ahora voy a ver si lo encuentro. Creo que ya lo encontré. Es esa pequeña, son algunas láminas, espero que ustedes ya la estén viendo. Y el Sí. tema, lo que yo voy a aterrizar ahorita un poquito, es el tema del acuerdo de facilitación del comercio, que se llamó así, acuerdo de facilitación del comercio, pero muy bien pudo haberse llamado acuerdo de facilitación aduanera. Como vamos a ver, la mayoría de todas sus disciplinas tienen que ver con el terreno aduanero. Quizás el nombre fue por alguna relación de diplomacia con la Organización Mundial de Aduanas y la Organización Mundial de Comercio, pero el acuerdo estaba basado en algunas causas y razones. Durante 75 años, el GATT de 1947 se dedicó al desmantelamiento de obstáculos al comercio, principalmente prohibiciones y restricciones no arancelarias y desde luego la desgravación arancelaria. Y en estos 75 años el resultado fue más que positivo. Y prueba de ello es que durante todos esos años, en la mayoría de ellos, creció el comercio de manera clara y con una tendencia al alta, incluso en algunos años muy por arriba de la producción mundial, de los índices de producción mundial. Pero para 94 el tema había cambiado. Ya había una enorme desgravación arancelaria, los países habían avanzado y empezó a notarse que mucho de esta desgravación unilateral, multilateral, regional, se veía oracionada por los costos de logística y de los procedimientos administrativos en frontera o en puerto para
hacer los trámites de importación y exportación. Entonces se volteó la mirada a los artículos 5, pero destacadamente al 8 y al 10 del GATT de 1947, que a resultas del Acuerdo de Marrakech que estableció la Organización Mundial del Comercio, en el anexo 1A, que es donde están todos los acuerdos comerciales multilaterales, se incluyó ya como GATT de 1994. Esos dos artículos 8 y 10 establecen la obligación de los países de reducir y simplificar y armonizar pues toda la documentación y los trámites para llevar a cabo las importaciones y exportaciones de mercancías, pero además de aplicar la norma aduanera de manera uniforme y coherente. Esto llevó en 1996, en la reunión ministerial de Bali de la OMC, surge por primera vez y oficialmente el término facilitación del comercio. Allí en la declaración de 1996, ahí surge de Singapur, esa reunión ministerial fue en Singapur, nace oficialmente el nombre facilitación del comercio. A partir del 2004 empiezan las negociaciones. Finalmente la negociación culmina en diciembre del 2013 y se negocia el acuerdo de facilitación del comercio y se abre a la firma de los países que requerían para poder entrar en vigor y pasar a ser uno de los acuerdos del anexo 1A y por lo tanto mandatorio para todos los países firmantes y miembros del GATT y de la OMC, y esto ocurre el 22 de febrero del 2017. México lo suscribe, México lleva el proceso parlamentario ante el Senado de la República y finalmente es aprobado por el Senado y pasa en los términos del artículo 133 constitucional a ser parte de la Ley Suprema de la Unión. Ese es el acuerdo de facilitación, a grosso modo. ¿Cómo se elaboró ese convenio? Ese convenio tuvo 3 grandes insumos de donde tomó su contenido. Primero, los cuestionarios de facilitación que llevó a cabo la CCI de París, la Cámara de Comercio Internacional. Se tomó muy en cuenta las disposiciones de la Convención de Kioto de la Organización Mundial de Aduanas en su versión revisada de 1999. Ustedes en la pantalla pueden ver su nombre oficial, que por cierto, nota a pie de página, México no lo ha terminado de aprobar. Todavía esa Convención de Kioto no forma parte de nuestros tratados internacionales, a pesar que nuestras leyes en gran parte están kiotizadas. Es decir, con esa expresión coloquial se quiere decir que sigue sus directrices. Pero destacan de manera los indicadores de facilitación del comercio que elaboró la OECD y que constantemente evalúa Banco Mundial. Banco Mundial constantemente hace evaluaciones de desempeño aduanero y su matriz, sus parámetros están indicados o siguen esos indicadores. Esos indicadores de facilitación del comercio se convirtieron después, uno por uno, en las cláusulas o en los artículos del acuerdo de facilitación. Pero aquí es importante hacer un alto y aclarar una cosa. ¿Qué se entiende por facilitación del comercio? Hay una primera noción de infraestructuras, donde facilitar el comercio es poner carreteras, puertos, facilitar el comercio de la agricultura es poner distritos de riego, aguas, en industrias crear parques industriales, capacitar, en los bancos crear sistemas de crédito, apoyo al crédito al exportador, es decir, de grandes infraestructuras. Esa es una noción. La otra noción es la noción de procesos y procedimientos. Las hay amplias porque incluyen medidas de otorgamiento de créditos al comercio exterior y las hay limitadas que están circunscritas a que la facilitación del comercio es el conjunto de medidas para armonizar, simplificar o reducir procedimientos para importación y exportación.
Las nociones de organismos internacionales, SALAD y CEPAL tienen nociones muy amplias, incluyen incluso procesos de otorgamiento de créditos, de crear infraestructuras, pero las nociones de la UNESE, es decir, de Comisión de Naciones Unidas para Europa en materia de comercio y la OMC, es una noción limitada de facilitación. Es decir, para la OMC la facilitación del comercio son las medidas y políticas para armonizar, simplificar o reducir todo lo que tiene que ver, subrayen procedimientos. Procedimientos, es decir, el campo del acuerdo de facilitación del comercio es el tema de reducción y simplificación y armonización de procedimientos. Por lo tanto, no es un tema de infraestructuras económicas, sociales, políticas, jurídicas. Esa es una acotación muy, muy importante. Cuando hablamos de facilitación del comercio, estamos hablando de procedimientos. El clausulado está aquí, se contiene. Obviamente el enunciado que yo pongo aquí está muy genérico, pero cada uno de los artículos se identifica con un identificador de facilitación del comercio que diseñó la OECD, que negoció la OMC y que evalúa Banco Mundial. Tiene que ver, allí ven ustedes, el orden son los artículos del acuerdo, que tiene que ver con normatividad, oportunidad de la consulta previa normativa a la cual se refería el maestro Carvajal. Uno por demás importante, lo vamos a ver después. Este es de los más importantes y que Banco Mundial evalúa que más facilita o más estorba el procedimiento aduanero, resoluciones anticipadas. La segunda prueba, los medios de impugnación, los derechos por servicios y multas, es decir, la neutralidad de la multa, que no se destine ni a recaudar, ni que con el producto de las multas se pague a los empleados públicos. Temas modernos que empezaron a aparecer en el 94 y antes con el Telecán, el tema de la ventanilla 1, de análisis de riesgo, operador económico autorizado, y me salto hasta el Comité de Facilitación del Comercio. El acuerdo establece dos tipos de comité de facilitación del comercio. Establece que en cada país se debe de fundar uno con la idea de ser un conducto entre los importadores y exportadores y las dependencias públicas, entre ellas mismas, y un comité de facilitación del comercio a nivel global en el seno de los comités de la Organización Mundial del Comercio. Este es un poco, como decías, Octavio, sentar el campo. Yo, como el tema es igual, facilitación aduanera y el tema del TEMEC, pues como bien narraba el doctor Carvajal, pues está en un larguísimo capítulo 7. Y es larguísimo porque prácticamente reproduce el acuerdo de facilitación del comercio. Pero yo allí anoté algunos temas que me parecen destacados, que nada más voy a enunciar para dar oportunidad a la conversación que nos va a conducir el doctor de la Torre. El 7.1 es destacado. Se alienta a los países partes, es decir, Estados Unidos, México y Canadá, a adoptar medidas adicionales. Pero ojo, fundadas sobre las obligaciones que establece el acuerdo de facilitación. De hecho, este es el segundo párrafo. El primer párrafo dispone que los países del TEMEC se reconocen las obligaciones del acuerdo de facilitación. Pero fíjese, yo le añadí la palabra soft, que se usa mucho con estos que les gustan mucho, se sienten mucho porque usan anglicismos. Pero en realidad, hoy en materia de tratados internacionales se distingue si lo que estipulan los países es una norma blanda, es decir, una sugerencia, una recomendación, una norma dura, hard, es decir, si establecen un vínculo mandatorio. Aquí ustedes podrán ver que dice se alienta. Por lo tanto, pues es una norma soft, es decir,
Es una atenta recomendación. El 7.3 establece igual una medida soft, la comunicación con los operadores comerciales. Imagínense todo este vínculo que debe haber en el marco SAFE, el pilar aduana sector privado, con instituciones permanentes, formas permanentes, y el 7.3 establece un soft. En la medida de lo posible, se buscará la comunicación con los operadores comerciales. El 7.5 sí está redactado en términos mandatorios. Los países partes deben de ejecutar resoluciones anticipadas y las desglosa en materia de clasificación, en materia de origen, en materia de valor, en materia, es decir, ahí sí. Y extraña que el proyecto de reformas a la ley aduanera, este tema por demás importante, porque es el que más evalúa Banco Mundial como el que más reduce costos, lo hayan mandado en términos programáticos a reglas generales. 7.7, despacho aduanero de las mercancías. Aquí está en hard, pero dispone que las mercancías pueden despacharse sin ingresar a depósito obligatorio ante la aduana. Es decir, el despacho anticipado, que como ustedes saben andamos muy parte, pero el punto 3 está delicadísimo. Decir que los países pueden acordar que las mercancías salgan de la aduana sin haber hecho el pago del pedimento. Es decir, la pretensión siempre de los países desarrollados de disasociar el despacho y la salida de la aduana de la fecha de pago. Y algo que el maestro anunciaba, pero yo nada más lo anuncié porque pues da para analizar pues todo el sistema aduanero mexicano, la obligación de que los procedimientos sean transparentes, haya transparencia, predictibilidad y consistencia en todos los procedimientos aduaneros. Está redactado en términos hard, pero simplemente lo enuncié porque esto nos puede dar para charlar un buen de rato, entrar con la norma actual, valorar bajo la norma que se pretende futura, y nos da mucho tiempo. Dulce siempre mete este libro de la facilitación del comercio, todavía tengo algunos ejemplares, si los quieren adquirir con todo gusto, tengo algunos ejemplares. Perdón por el anuncio, pero si no, Dulce no. Si Dulce sigue la de Shakira. Ya facturo, tú facturas. No, al contrario. ¿Sabes qué? Hay que compartir los que traigamos publicaciones, para eso es este espacio. Y me parece bueno que el doctor ya nos puso un escenario en términos de, mira, aquí lo tienen. Ya viste, ahí también están compartiendo. Ya nos puso un escenario desde lo que es el acuerdo de facilitación de comercio y lo que el tratado debiera de establecerse. Hay otra pregunta que me acaban de llegar. Y a ver, Héctor Castro, a ver, buen Héctor, vámonos al tema operativo. La pregunta de los 64 millones, ¿te acuerdas la que hacía Ferriz? No, es si se aplica o no se aplica ese acuerdo y ese capítulo actualmente en la operación aduanera, o es letra muerta. Así, la pregunta textual es si este capítulo que existe en el TEMEC, como existe también en otros acuerdos firmados por México, si se está aplicando o cuál es tu perspectiva respecto a esta negociación y al capítulo de facilitación. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir alguna preocupación más que un comentario en relación precisamente del tema respecto de las diversas obligaciones que contrajimos dentro del tratado celebrado entre México, Estados Unidos y Canadá, entre otros, porque estamos enfocados al TEMEC, pero muchas de las obligaciones que se contrajeron con otros acuerdos comerciales, lo voy a puntualizar de esta manera, tampoco se cumplen. Entonces, mi conclusión es que el TEMEC no lo estamos cumpliendo, pero ojo, no lo estamos cumpliendo nosotros ni nuestras contrapartes. Vayámonos del lado mexicano nada más. En el caso concreto de nosotros, coincido con Andrés en el sentido de que el acuerdo de facilitación al comercio es la partida, es el punto de partida del tema de facilitación aduanera dentro del TEMEC. Así lo dice el 7.1 del TEMEC. Dice,
primero rige el acuerdo de facilitación comercial. Fíjate bien, lo que dice. No veas TEMEC, ve acuerdo de facilitación al comercio. Ese es el que rige. Y para lo demás, ahora sí, vámonos al TEMEC. Por lo que se refiere al acuerdo de facilitación comercial, hay varios puntos que nosotros no estamos cumpliendo. En el caso concreto, a mí me gusta mucho comentar el tema relacionado con los derechos de trámite aduanero que tenemos que pagar con motivo de la importación y exportación de mercancías de comercio exterior. Tanto el GATT 94 como el Acuerdo de Facilitación al Comercio establecen que la aduana tiene derecho a cobrar por los servicios que presta. Pero lo que señala el Acuerdo de Facilitación y el GATT es esos importes que tú vas a cobrar tienen que ser correspondientes a los servicios que tú me prestas. Si vemos el importe que se cobra conforme el artículo 49 de la Ley Federal de Derechos, nos damos cuenta que no se está cumpliendo con la norma en relación con que solamente cobra por los servicios que me das. Es decir, a todo mundo le cobras, por ejemplo, fracción primera 0.8 al millar, pero todos usamos los mismos servicios, te cuesta lo mismo darnos servicio a todos. Ese es un punto. Otro punto también, y lo apuntó el doctor Carvajal, es en relación con los agentes aduanales. De acuerdo con el acuerdo de facilitación y el TEMEC, los agentes aduanales pueden actuar por cualquier puerto en donde ese es el compromiso que asumimos. Pueden actuar por cualquier puerto en donde tengan autorizada su patente. En el caso específico estamos hablando de que en México nada más existen patentes nacionales en la actualidad. Acotado en términos de nuestra legislación, y ahí es en donde diríamos, entre comillas, está conculcando los derechos que se consagran en el TEMEC, porque me dicen, tú vas a actuar en una aduana más 3 aduanas más. Es lo que dice nuestra ley, pero fíjate bien, el TEMEC lo que te dice, puedes actuar por cualquier puerto en donde tengas autorizado. Es decir, no tengas esa limitante de que no damos una aduana más 3. Otras de las normas que se establecen en el TEMEC, también lo apuntó el doctor Carvajal, tenemos una disposición que establece obligación dentro del TEMEC de que si hay errores en los llenados de los pedimentos, en el llenado de la declaración aduanera mexicana, entonces debes de permitir la corrección de los errores simples sin sanción, Y aquí en México vamos en sentido contrario, porque ahora tu COBE lo presentas con errores, puedes corregirlo, pero págame la multa. Hay una modificación que viene en el proyecto de ley aduanera que está próximo a aprobarse el día de mañana, que dice el artículo 89 de la ley aduanera, tú puedes rectificar el pedimento hasta antes de activar el mecanismo de selección automatizado, primero con autorización y segundo previo pago de la multa. Tú dices, espérame, eso también conculca, ese mismo artículo 89 conculca con el relacionado o el relativo a la simplificación de los procedimientos aduaneros. Yo todavía no modulo el pedimento, todavía no lo modulo, y ya me estás pidiendo que te pida una autorización para corregirlo. Para los que tenemos alguna experiencia en el ámbito de la operación, uno de nuestros flancos débiles dentro de las aduanas es el área de justificaciones. Esas áreas de justificaciones son las que autorizan las rectificaciones a los pedimentos. Y en este caso concreto, imagínate el número de veces en las que una persona se equivoca al llenar un pedimento. N. Luego mándalo a la aduana para que vayan y que le den una autorización para la rectificación. Y ojo, me estoy quedando con la idea de una justificación dentro de la aduana. No te vayan a salir con que la autorización tiene que ser por área central. Y ahí sí tenemos todo un tema, como actualmente está, Actualmente hay ciertas rectificaciones a los pedimentos, una vez modulados, que te piden que vayas y obtengas una autorización a nivel central. Entonces, nos cuesta mucho trabajo decirlo, pero en realidad dentro del TEMEC estamos en falta.
estos ejemplos que yo te nombré, te puedo señalar otros y otros y otros, pero me detengo en una reflexión. ¿Cómo está compuesto el nuevo Poder Judicial de la Federación? Y entonces, algo que habíamos manifestado preocupación, pero ya vimos, ya se dio el primer caso, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dictar una sentencia, dictar una resolución, se apartaron de un criterio jurisprudencial que estaba establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia anterior. ¿Qué va a suceder? Antes decíamos que teníamos cierta seguridad jurídica porque había casos relevantes que ya habían sido resueltos por la Corte. Pero si ahora la Corte va a irse apartando de esos criterios, wow, yo no sé a dónde vamos a ir a parar. ¿Esto qué quiere decir? Frente a una controversia entre qué aplica una norma de tratado o una norma de ley, a todos los que estamos en el foro, en la mesa, no nos queda duda. Aplica tratado. Ninguna duda. Pero, ¿cómo lo puedes hacer valer? A través de un cuestionamiento ante el órgano jurisdiccional, ya no digo en la vía administrativa, eso es impensable. Tendrías que irte a la jurisdicción, a la vía jurisdiccional para que un juez de distrito, un colegiado, la Suprema Corte, cuando son criterios que se emiten por primera ocasión, atrae y quiere resolver, y pues no sabemos a dónde va a parar esto. Hay una serie de normas que tiene el capítulo 7 del acuerdo del TEMEC, que son muy importantes. Por ejemplo, el trabajo de la ventanilla única. Hay el compromiso por parte de todos nosotros de armonizar la ventanilla única. Hemos trabajado en otros tratados con otros países en ese terreno, pero con el TEMEC no, y es muy, muy razonable porque tenemos sistemas, lenguajes distintos, información que se requiere de manera diferente. Y un punto importante, fíjate, Andrés apuntó, de acuerdo con el acuerdo de facilitación comercial, y lo dice también TEMEC, es que debes permitir que se lleve a cabo el desaduanamiento de la mercancía, y en el caso del TEMEC hablan de pídele una fianza y deja que siga el despacho. Ya después, al mes, vemos qué es lo que se tiene que declarar, me paga las contribuciones, no me las paga, hago efectiva la fianza. Ese es algo que estamos comprometidos a hacer y no lo hemos logrado. Regreso al tema de la ventanilla. En el caso de la ventanilla, como nuestros lenguajes son distintos, nuestros parámetros son diferentes, nuestros intereses, nuestro pedimento de importación, para el doctor Máximo Carvajal me puede apoyar con esto, porque hubo una época, hace muchos años, que el pedimento de importación tenía dos caras. En el anverso estaba nuestro pedimento de importación y en el reverso estaba el entry form, o sea, la declaración de aduanas para Estados Unidos. Desde entonces se tenía el interés en que tuviéramos un solo documento de entrada y salida. Cuando el TEMEC habla de que nos coordinemos en materia de ventanilla única, es para que tengamos interoperabilidad y que podamos intercambiar la información con el objeto de evitar captura. Cuando tú capturas información 1, 2, 3 veces, siempre das pauta al error. Entonces, en este caso concreto, si tú capturas Estados Unidos la declaración de exportación, en el caso concreto, ya nada más bajas los datos a tu pedimento de importación que ahí dieron y le agregas lo que tú juzgues que a la autoridad le interesa conocer, que aquí somos exhaustivos en la información que queremos. Estamos hablando de más de 200 datos que contiene el pedimento de importación y cuidado con que te falle alguno. Y ya para concluir, nada más en el caso de la armonización con la legislación aduanera, el TEMEC te pide que hagas procedimientos simplificados y vamos en sentido contrario. Con el ánimo de no detener mercancía, se estableció el procedimiento de retención cuando una mercancía incumplía una norma de información comercial. Deténlo, reténlo
deja que cumpla y una vez cumplido, dentro del plazo de 30 días, emítele su resolución, paga su multa y tan. ¿Qué sucede ahora? La reforma te dice, oye, no, nada de retención, ahora un PAMA. ¿Cuál es la diferencia? Un procedimiento administrativo, tu presentación de escrito de pruebas de alegatos, tu resolución, y ojo, no hago uso de la facilidad de requerir información adicional conforme el Código Fiscal de la Federación y me quedo con el plazo de 4 meses. Pero si lo pido, una retención que en 30 días tú ya estabas afuera, menos, menos. La gente no le interesaba estar en la aduana. Salía lo más rápido posible. Hoy no. Hoy lo estás mandando a mucho tiempo y me quedo con otra inconsistencia. Quitaron la posibilidad de retener en el artículo 158, pero dejaron la multa por no cumplir con una norma social mexicana. Entonces ya tienes una hipótesis de donde hay embargo precautorio, pero para una misma situación hay dos sanciones. En fin, es un tema importante, es un tema muy complejo. El tema que es un reto, y me voy a quedar un poco con lo que comentaba el maestro Malpica hace un momento. Ya se está trabajando en el tema de consultas, cuarto de junto y demás, pero yo visualizo una revisión, no es revisión, es renegociación. No hay que decirle de manera diferente las cosas. Es una renegociación. Con Trump no vamos a tener otra cosa más que tener un grupo de asesores muy, muy fuerte, muy profesional, para poder defender una postura muy firme de México, porque si no, ¿qué va a pasar? Reglas de origen. Pues nos van para que sea originario, tiene que tener 90% de contenido de Estados Unidos. Te la van a jugar de ese tamaño. Ahorita recordemos, para concluir, cuando se negoció el TEMEC, las reglas de origen del sector automotriz exigían 85% de contenido regional. Logramos bajarla al 75%. Ya, fíjense bien, quédense bien el 85% y más. Pero bueno, ahí estamos, Octavio. Oye, pues fíjate que interesante y sí viene cierto, el tema de las reformas viene de manera fuerte y hay que ver hasta dónde el TEMEC, pues realmente ya en la práctica, de manera operativa, se está implementando. Quisiera, si Enrique Herón, que tiene también bastante experiencia en la materia, si tuviera algún comentario respecto a este tratado y a lo que tendría que modificarse o los cambios que has venido viendo. Enrique, adelante. Número desconocido. No, fíjate que mi opinión es en este sentido. Tenemos en cuenta una cosa muy importante, que cuando nosotros yo estuve negociando muchas veces con el Laboratorio Central la cuestión de los métodos analíticos, cuando lo estábamos poniendo que fuera igual el método analítico para ver las aduanas y todo eso. Y los problemas que vemos nosotros es que México y Canadá tenemos mucho poder de decisión, Estados Unidos no. Y ahora con la política de Estados Unidos que tienen va a ser mucho más difícil llegar a un acuerdo y a un consenso en el momento. Entonces, vamos a tener que sufrir y vamos a tener que empezar a meterle mucho. La cuestión de la facilitación se ha dado, pero, hijo, de repente hay abusos de importadores o hay abusos de agentes aduanales. ¿Y qué es lo que pasa? Se te revierte y se viene todo para abajo. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que pasa y pues yo lo dejo en el habla de los abogados y de la gente que está completamente inmiscuida en todo esto y pues vamos a tratar de llevar a una buena negociación y un buen término para México. Otro punto, el personal de las aduanas. Ahorita ya estoy enterado yo de que ya están contratando nuevamente vistas aduanales. Están regresando ya varios vistas a las aduanas. Ya hay varios compañeros, ya hay varias gentes que les han hablado. De hecho, me hablaron para buscarme para ir al laboratorio central. Digo, les dije definitivamente que no. Pero estaban viendo por los problemas. El problema que acaba de ver ahorita con la cuestión del huachicol. Que le echan al laboratorio y yo nada más les digo una cosa. El laboratorio analiza lo que le mandan.
yo no creo que el laboratorio haya dado un aval o haya hecho un análisis diferente sobre los aceites que llegaron. Si me mandas aceite, te voy a reportar aceite. Si me mandas gasolina, te voy a reportar gasolina. Pero personal, yo creo que el personal dista mucho y tenemos que tener una conciencia muy fuerte para el personal que se está contratando y crear la conciencia. El TEMEC dista mucho de eso y el TEMEC va a ser muy fuerte en ese sentido. ¿Qué personal tienes? ¿Qué facilitación vas a dar? Pues vamos adelante. Gracias, Octavio. No, de nada, Enrique. Y pues la verdad es que interesante los comentarios de todos. Y no sé, pues para ir concluyendo, Memo, si tú, ¿cómo visualizas lo que va a venir, mi querido amigo Guillermo Alpica? ¿Cómo ves que viene la negociación en tu experiencia? eh, Esta revisión del tratado y hacia dónde vamos. Yo creo que va a ser muy rápida esa fase de revisión como tal para cumplir con el formato de lo negociado y que vamos a migrar muy rápidamente a una mayor ambición. México debería estar preparado para todos los escenarios, deberíamos quizá dar un poco la batalla también ya en el escenario de negociación, de tener una negociación lo más acotada posible a ciertos temas, no una negociación abierta en todos los temas, pero también prepararnos para el escenario peor, que sería tener una negociación de todos los temas otra vez, ¿no? Y ahí yo creo que va a ser fundamental, sobre todo por el tema de las capacidades en los equipos, pues el papel que pueda jugar el sector empresarial en todas estas consultas. Estamos en un mundo ideal para el sector privado mexicano en el que podemos hablar, podemos presentar propuestas, podemos estar dándole seguimiento a lo negociado. Pues hay que aprovecharlo también dando propuestas con contenido y pues considerando los diferentes escenarios, ¿no? Ya en un escenario de negociación, por supuesto, la última palabra la tiene el negociador y habrá que hacer los balances entre los diferentes capítulos que se involucren en esa negociación, pero siempre hay que poner el renglón, digamos, el énfasis en donde nosotros creemos que puede ser importante, ¿no? También, un poco también reaccionando a la presentación del doctor Máximo Carvajal, pues creo que también muchas veces la negociación sirve para validar a lo mejor algunos cambios que nos gustaría ver en la legislación local o para ejercer cierta presión si vemos que funciona mejor de esa manera, para cuidar también esa consistencia de la legislación doméstica con los compromisos internacionales. O sea, nos sirve la negociación también pues para cuidar adentro de la casa lo que se puede estar regulando, ¿no? Entonces yo creo que vamos a tener que jugar con todas esas bandas, ¿no? Hay mucho trabajo también por hacer en el tema de la cooperación, de cómo podemos trabajar entre los tres países para tener una mayor coherencia regulatoria. Yo creo que últimamente resuena mucho ese tema en mi cabeza. Creo que hay mucho por hacer en la agenda constructiva, trabajando en este tema de coherencia regulatoria, cómo hacemos menos difícil la vida de las personas que tienen que cumplir regulaciones en diferentes países. Y ahí hay un enorme campo de oportunidad en una agenda que no necesariamente es contenciosa, ¿no? O sea, no tienes que pagar por eso porque a todo el mundo le interesa, ¿no? Entonces, yo iría por ahí un poco. Pues muchas gracias, Memo. No sé si alguien más tenga algún comentario adicional que quisiera aportar. Adelante, Héctor. ¿Y alguien más? Adelante, Héctor. Aprovechando el comentario que hacía Guillermo en el sentido de la congruencia y armonización regulatoria, hay un camino al que no hemos avanzado mucho, pero que de alguna forma es importante porque en el caso concreto de las resoluciones anticipadas en Estados Unidos, igual que en México, las tenemos normadas para que tú puedas presentar tu consulta vía electrónica. La diferencia con el caso de Estados Unidos es que ellos lo que hacen es los plazos de resolución son muy cortitos. El compromiso de Estados Unidos es cuando tú haces una consulta con todo, es que te van a resolver en un plazo de 30 días naturales.
cosa que evidentemente es muy conveniente frente al escenario de 120 días que tenemos nosotros conforme TEMEC. Es decir, TEMEC te da 120 días, la norma interna en Estados Unidos te dice, oye, si tú haces una consulta electrónica, te resuelvo en 30 días. Otra cosa importante es en Estados Unidos la consulta electrónica te permite inclusive mandar muestras con el objeto de que también vía electrónica, aquí no, aquí te piden que vayas, cuando son muestras tiene que ser presencial el trámite. Eso me parece totalmente desacertado. Pero otra cosa que también creo que es importante que podamos avanzar en el tema de barreras técnicas al comercio es en el de acuerdos de reconocimiento mutuo, porque el acuerdo de reconocimiento mutuo te permite, cuando tú emites una norma oficial mexicana, al final te pide que pongas qué normas equivalentes utilizaste a nivel internacional para emitir tu norma. Entonces, cuando tú ves, todos los países tenemos la misma norma, nada más la ponemos y la llamamos diferente, pero es exactamente lo mismo que estamos evaluando y normalizando. Entonces, eso de reconocimiento mutuo te permite, si yo cumplo en Canadá, si yo cumplo en Estados Unidos, ya no tengo que cumplir en México con la norma. Esa parte también hay que avanzar. Empezamos a avanzar hace un tiempo, pero no seguimos. Y otra parte importante, también Guillermo Malpica nos dice, oye, hay que sumar inercias. ¿Qué sucede? Estados Unidos y Canadá, cuando se empezó el tema del TEMEC, Canadá y los aranceles, Canadá dijo, no, yo me voy solo con Estados Unidos. ¿Qué hizo Estados Unidos ahorita? Canadá ahorita dijo, no, México, vamos a unirnos para que juntos hagamos un frente común en este terreno. Ya lo hicimos en una ocasión con reglas de origen sector automotriz y nos fue bien. Entonces creo que es un camino que tenemos que abordar, avanzar y fortalecer. Otra de las cosas es, si logramos, como apuntaba Guillermo Malpica, contar con un cuarto de junto muy robusto, podemos avistorar buenos resultados, pero ojo, no es un capítulo, no son 2 capítulos, son laboral, reglas de origen, acceso desde el capítulo 2, acceso de bienes al mercado, de productos genéticamente modificados, el tema de energía eléctrica, perdón que reitere, pero el tema laboral, acaba de salir una resolución por parte del CBP, en donde una empresa de Taiwán, ya no es China, ahora es Taiwán, en donde es una empresa que está identificada como obtención de productos de trabajo forzoso, y pues ahí es donde van a venir temas importantes que tenemos que estar vigilando, porque sí nos van a causar conflicto en la operación del día a día. Pues me parece que no hay más comentarios y a mí me gustaría, si me permiten, hacer una reflexión, quitándome mi cachucha de presidente de Concaneco a título personal, digo, por si queda grabada. Yo siempre he insistido que una cosa es el discurso político y otra cosa son las decisiones económicas. Y algo que nos ha mostrado la historia es que siempre prevalecen las decisiones económicas por la integración que tenemos en la región. Pero sí quiero compartirles una preocupación genuina personal. Primero, que sí estamos ante una norma en materia aduanera procedimental que castiga con mayor severidad el error. Y que lo que ha demostrado históricamente el que se incrementen los castigos en materia aduanera por errores simples, pues lo que ha venido demostrado en la historia es que eso es un sinónimo y generación de corrupción directa en las aduanas. Segundo, que sí existe un desconocimiento en términos operativos, en términos de lo que los vehículos que se construyeron en la historia de regímenes aduaneros en distintas modalidades han venido a generar en inversión, en desarrollo, en tecnología, en capacidades. Que sí hay una visión que desconoce de qué manera opera la frontera
y cuál es la agilidad productiva que se requiere en la materia que a nosotros nos apasiona. O sea, sí hay una distancia muy grande entre lo que se piensa desde el escritorio y lo que se vive desde el territorio. Eso me parece que lo veo y lo visualizo, nada más por sí solo en los tiempos que toman las respuestas a los trámites en materia aduanera y en materia de permisos ante economía, los cuales exceden por mucho en lo que establece la norma, sin importar si se está violentando o no la norma, nada más porque nada más porque se dan las respuestas fuera de los plazos que establece la ley y la propia norma que actualmente se encuentra vigente. Entonces, si nosotros agrupamos las propuestas de reforma de la ley aduanera, que era lo que planteaba en un principio el doctor Máximo Carvajal, pues sí vemos una ley aduanera más restrictiva, con sanciones mucho más severas, modificando las reglas del juego con las que veníamos nosotros trabajando. Y los que conozcamos la materia aduanera de manera procedimental, pues podemos identificar que eso va a ser un embudo y es un embudo que va a terminar beneficiando a alguien. A alguien va a terminar beneficiando porque finalmente al momento de que se ponen tantos obstáculos, pues eso obviamente genera posiblemente el efecto contrario. Segundo, si nosotros vemos la manera en la que se está construyendo el comercio exterior en términos de impuestos, pues también vemos que hay una sensible connotación de generar un beneficio al productor o industrial nacional, lo cual me parece que ninguno de nosotros pudiéramos ir en contra de que nuestro país se tenga mejor tecnología, mejor precio, mejor desarrollo, mejor empleo. Y creo que nadie podemos ir en contra de eso. Pero creo que los que nos dedicamos al comercio exterior y aduanas, sabíamos también que al momento de que se establecen ese tipo de impuestos, eso se da de manera artificial y si no se establece un indicador con el propio sector privado de cumplimiento, de desarrollo y de crecimiento, el efecto puede ser el contrario, porque se puede letargar, o sea, es decir, puede mantenerse en la misma capacidad productiva y de calidad el sector que se quiere beneficiar si no se le empuja un poquito a cumplir con alguna mejora o con un incremento de empleo, o con una mejora de sueldos, o con una mejora de tecnología, o con nuevos procesos. Si no se establece ese indicador, pues posiblemente, y quisiera equivocarme, en unos cuantos años, digamos, ¿qué hicimos? Ni se generó el empleo que se estaba previendo y se terminó perdiendo el empleo que ya se tiene al día de hoy. O sea, digo, ojalá que no sea así, pero creo que sí sería interesante aplicar el modelo asiático en el cual se beneficiaba a cierto sector y se establecía por empresa beneficios de manera específica por un tiempo determinado y se iba midiendo que creciera la empresa en ese espacio. Esto no sería difícil porque tampoco el volumen de exportadores en nuestro país es de millones de empresas. O sea, también hay que ver que el sector de comercio exterior nacional es un sector reducido, es un sector de pocos, pero que mueven mucho. Y en materia de legislación, pues me parece que sí hay una mejora. Especialmente a nosotros nos tocó ayudar a Karen para que mejorara el tema de la agenda banal. También nos tocó mejorar el tema de las cuentas anuales de garantía con la carta de crédito y algunas otras mejores que son sustancialmente importantes para ciertas actividades económicas, pero no procedimentalmente pudiéramos hablar que la ley, en los términos que va a salir, va a hacer que el comercio exterior sea mucho más ágil o más sencillo. Entonces, hay grandes retos, por supuesto, y hay obviamente indicadores que pudiéramos nosotros sugerir que se deben de estar observando para hacer un ajuste, ¿no? En el camino de ser necesario. Me parece que hay una gran intención en todos los términos, con un gran programa de infraestructura nacional, por supuesto, que no podemos más que apoyarlo, pero me parece que ese programa pues también tiene que atender a las realidades que hoy en día se viven en nuestro país, en donde pues también ciertos sectores de la economía para poder crecer requieren tener la capacidad de contratación de personal y de gente que le interese ese oficio para que pueda crecer esa plataforma de exportación y si no, pues tenemos que reorientar el esfuerzo hacia futuro. Entonces, hay que seguir de cerca, Memo,
veo capacidades distintas en los equipos negociadores. Es una forma diferente de ver el comercio exterior y de negociarlo. Y lo que hay que cuidar es que en esta presión de reducir el impacto de los bienes que vienen de Asia, que han estigmatizado los chinos, pero es un tema de Asia en su conjunto, no terminemos haciéndole el camino más rentable a Estados Unidos para que Estados Unidos diga, tú ciérrale, te presione para que le cierre, pero ellos sí le abran. Entonces, lo que va a terminar pasando es que te vas a quedar en el peor de los escenarios, ni con la inversión asiática, que es importante, pero ellos sí recibiendo la inversión asiática. Lo que hicieron fue cerrarte la llave en el sur, ¿no? Para irse con la inversión al norte. Entonces, eso me parece que puede ser una condición que se logre de un efecto contrario. Incluso, les voy a confesar, si yo fuera a Estados Unidos, yo presionaría a México para que cerrara cualquier tipo de inversión, estableciendo condiciones de negociación paralela con esos países asiáticos para que llegaran a mi país. O sea, yo haría eso. Y eso lo haría de manera inmediata en qué áreas: servicios, distribución y logística, que generan un valor agregado superior al de la industria. Porque recordemos todos, la industria se va a localizar donde sea más rentable. La industria es un centro de costos. No tiene la industria en ninguno de los espacios, de los aspectos en términos de fabricación, tiene esa condición de sentirse, ¿cómo les puedo decir? O sea, no tiene esa lealtad que quisiéramos esperar todos, sino la industria siempre va a ser un centro de costos en donde se pueda fabricar con mayor rentabilidad y el valor realmente no se encuentra en ese segmento de la economía, sino en el siguiente, ¿no? Entonces, esa es una opinión personal. Yo realmente espero equivocarme. Mi edad no me va a dar, espero que tenga la experiencia de mis amigos, pero realmente yo veo que puede ser, que hay que tener cuidado en la forma en la que nosotros jugamos a abrir, cerrar las llaves y al juego que estamos haciendo, porque también el hostigamiento permanente a la inversión extranjera que pretende llevar a cabo procesos de transformación para exportación puede tener un efecto contrario. Sí, sí puede, porque aparte no son mexicanos. Entonces, esa inversión seguramente en algún momento puede decir, oye, pues mejor me voy a El Salvador, mejor me voy a Guatemala, me voy a Nicaragua o me coloco en Estados Unidos y me quito de problemas, ¿eh? Entonces, sí, creo que debemos de pensar en cómo hacemos que los que hacen bien las cosas tengan la facilidad de seguirlo haciendo y los que hacen mal las cosas se ejerza la ley. Cierro con un dato. Cuando participé en el foro de aduanas, este doctor y Héctor, yo dije claramente, se cayó en 5% la operación aduanera en términos de pedimentos, sin contar las parte 1, partes 2 o las remesas, nada más números de pedimentos, se cayó en 5%. ¿Ok? 5%. Pero creció 37% la recaudación, con la misma ley que tenemos ahorita. Entonces, no es un tema de ley, es un tema de quién ejecuta la ley. Y ahí, lo decían varios de ustedes y me lo expresaron, tiene que ver con el desarrollo que tengan de conocimiento quien está en la operación aduanera y la voluntad que tenga de hacer que la ley se cumpla. Porque esto es muy simple. O sea, se habla mucho del contrabando documentado, pero la realidad es que por lo menos lo que nos expresan a nosotros las organizaciones que están en la frontera, el tema no está en la parte documental, está en la parte de contrabando bronco. O sea, ahí es donde está el tema y bueno, está el tema de lo que le llaman el huachicol fiscal, que no deja de ser más que contrabando, porque recuerden que se declara una mercancía y se interna una distinta a la que se declaró. Pero eso es algo que puede ser verificable y puede ser revisable por la propia autoridad, porque los que nos dedicamos a la materia aduanera sabemos que eso tiene un origen, tiene un documento de origen, tiene una transferencia de origen y todo eso, por supuesto, a través de los acuerdos que tenemos lo pudiéramos conocer. Entonces ahí es donde tiene que ver mucho la voluntad de quien por omisión, ignorancia o con intención permite que se lleve a cabo esas operaciones que a todos nos afectan. Ahora sí, esa es mi opinión personal, me vuelvo a poner mi cachucha, ya terminé con la personal digo, porque no es de ninguna organización, y pues escuchamos al doctor Máximo Carvajal y cerramos con don Héctor, si les parece, y si hay alguien más. Yo nada más quiero formular un voto para el día de mañana. Pedirle
a la bancada de Morena, que tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, que escuche los planteamientos que ha hecho los tres partidos de oposición. Me gustó mucho la intervención de Movimiento Ciudadano, del PRI y del PAN. Creo que estos argumentos que expresaron son muy válidos, son muy legales, violaciones flagrantes a varios de los artículos constitucionales, como el 14, como el 31, como el 134, como la retroactividad, la presunción de inocencia, principios sacramentales que tienen todos los países en el mundo, sobre todo aquellos países que presumimos de ser países democráticos. Ojalá de veras el día de mañana se escuchen los planteamientos que los diputados de los partidos de oposición hagan y que sean bien recibidos por una mayoría y que con la razón y por México obren en consecuencia y en conciencia. Muchas gracias, doctor. Adelante, don Héctor, para ir cerrando nuestro programa de hoy especial. Claro que sí, nada más para concluir un poco en el trabajo que se hacía respecto del aprovechamiento de las herramientas que nos da TEMEC, esta parte de la vinculación de los sistemas aduaneros americano y mexicano. En el 2024 se inició un plan, en el caso concreto Estados Unidos, para el efecto de lograr la interoperabilidad en sus diferentes actores dentro del comercio internacional e interno. Pero fíjate bien, había una segunda parte de ese programa de interoperabilidad que era el abarcar a los sistemas aduaneros internacionales. Entonces, valdría la pena darle diríamos, un seguimiento respecto de en qué etapa se encontraba, porque bueno, estoy hablando de que primero trabajaron internamente, tenían programado trabajar con otros sistemas aduaneros, Europa, Asia y México y Canadá entre ellos, pero no sé en qué terminó. Valdría la pena darle seguimiento y ver si podemos superar lo que había yo apuntado respecto de los lenguajes y digitalización diferente en el caso concreto. Entonces, valdría la pena ver eso y el tema, ya nada más para concluir, respecto de la capacidad, mientras que nosotros venimos reduciendo el número de personal dentro de los sistemas aduaneros mexicanos o el sistema aduanero mexicano, en el caso de Estados Unidos con el Big Beautiful Bill que aprobó el Congreso de Estados Unidos, se dotaron de recursos para que el ICE y el CBP se doten de mayor infraestructura y equipamiento y recursos humanos. Entonces, mientras ellos crecen, y eso nos va a implicar que van a haber un poco mayor presencia de estas autoridades en el entorno en el que nosotros estamos trabajando, en los diversos sistemas en donde estamos colaborando en frontera, migración, estupefacientes y productos químicos controlados. Entonces ahí va a estar interesante el tema, independientemente de las auditorías. En México se incrementan auditorías por parte del SAT y además se le dota de facultades de fiscalización a NAM y por lo tanto voy a creer que vamos a tener ahí un tema importante que atender. Y Octavio, pues me parece muy atinada tu convocatoria. El panel me parece que hubo excelentes participaciones y algo que se puede decir que se identificó es mucho trabajo por hacer. Me preocupa el tema de la renegociación porque viene muy, muy, muy severa. Pues muchísimas gracias y pues cerramos si les parece y de verdad que bueno, nos volvimos a reunir. Me parece que este va a ser histórico. No saben, ya me quiero regresar a mi casa. Ya me queda 18 meses nada más para salir, pero ha sido una gran aventura y de verdad que sí, la organización tiene el poder de ayudar.
Quiero convocarlos a todos. Hay los foros en todo el país, está el calendario. Todos forman parte del sector. Recordemos que uno, ahora sí con cachecha de Concanaco, aunque no estén aunque no formen parte de la organización y no voten por mí, pues ¿qué creen? Pues que me toca representarlos. Entonces, quiero invitarlos a todos. Le voy a decir a Jessica, a Dani y a Lupita que les mande la agenda porque los foros ya están. Hay foro mañana o pasado mañana en Tlaxcala, Querétaro. Por si quieren participar, para que los registremos por parte de la Confederación. Se requieren voces de especialistas y de expertos. Obviamente aquí todo es voluntario, o sea, no hay, es un apostolado, pero me parece que es importante que escuchen a la gente que sabe, porque hay muchas personas que quieren descubrir el agua tibia y ya se descubrió hace mucho tiempo. Entonces, puede haber un error en lo que están considerando. Y bueno, pues aquí quien quiere estar, Andrés, ¿no? Doctor Carvajal, Héctor, todos los que nos están escuchando, vi que estaba Leonora, que estaba Filiberto. Nosotros los registramos a través de la Confederación. Todo lo que estamos haciendo es para ayudar al país. A mí que me ha tocado estar con la doctora Claudia Sheinbaum, de verdad que es una persona que quiere que las cosas pasen. Es, híjole, súper programada, súper metódica, o sea, sí tiene una intención de que las cosas sucedan, requiere que le ayudemos. Y es alguien que sí escucha. Pero también hay quien, pues, trata de generar problemas para después resolverlos. Entonces, ahí hay que ayudar nosotros a tratar de quitar todos esos amarres que se tratan de hacer, porque también en la política existe el te hago el problema para después darte la vacuna. El problema es que a nosotros nos cuesta, porque los problemas, pues a quienes los cuestan es a nosotros. Entonces hay que buscar cómo desde antes empezamos a quitar esos nudos que se tratan de hacer, si les late, ¿va? Pues que tenga un bonito día y te regreso la voz a Dani. Perdón, si me permiten solamente un pequeño Adelante, adelante, por paréntesis. favor. Les acabamos de mandar nuevamente la liga para el formulario con algunas dudas e inquietudes. Es muy importante que todos nos hagan llegar esta información, los temas que les preocupan y que quieran que se aborden, y nosotros con mucho gusto revisar esta información. Así que ayúdennos con eso y pues era lo que les quería compartir. Muchas gracias, Selvia. Ahí está la liga del Google Form que está comentando. Y también les voy a proyectar rapidísimo, Isa, si me lo permites, cuál es el calendario que está para que le tomen print screen, ¿no? Aquí se van a hacer no están confirmadas muchas, entonces quien esté interesado para que nos puedan mandar un correo, lo estamos revisando directamente con los secretarios de Desarrollo Económico de cada uno de los estados, pero esto es el calendario, digamos que preliminar, ¿no? Porque se va a estar teniendo en la República Mexicana. Sin embargo, si están interesados, por favor, contáctenos para que nosotros estemos en comunicación con ustedes. Como saben, es muy importante que alcemos la voz por México y sobre todo por estos cambios. Y bueno, para cerrar, me gustaría darle la voz a Lupita para que pueda entregar los reconocimientos. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por compartir siempre su experiencia, por hacer un trueque con toda su información. Y bueno, pues me dio muchísimo gusto verlos. Y Lupita, te dejo la voz. Muchas gracias a todos los que participaron esta tarde y que han estado participando también a través del chat. Hagamos un trueque y TLC Magazine México otorga el presente reconocimiento. Bueno, voy a dar lectura a este reconocimiento y será entregado para cada uno de nuestros panelistas. Otorgan el presente reconocimiento al ingeniero Enrique Herón Jiménez Ramírez por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Panel de Facilitación Aduanera en el TEMEC el día 6 de octubre de 2025, firmado por el doctor Octavio de la Torre, aquí presente nuestro presidente, y la maestra Daniela Martínez. También muchísimas gracias por haber estado. También hacemos entrega, bueno, pues al doctor Octavio de la Torre por estar presidiendo, al doctor Máximo Carvajal Contreras por su participación, también al doctor Andrés Rode Ponce, muchas gracias, doctor. Al maestro Héctor Castro Herrera, gracias por asistir. Y bueno, también al maestro Guillermo Malpica Soto, que tuvo que salir urgentemente a otra sesión, pero se lo hacemos llegar también. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos el próximo miércoles con la actualización en materia de aduanera americana.
a cargo, ya saben, del maestro Adrián González, que ya había tardado en venir con nosotros, pero aquí lo tenemos el próximo miércoles, no se lo pierdan. Y muchas gracias por su asistencia. Hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Hagamos un Trueque, el podcast de TLC Magazine México. Si te gustó el episodio, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Además, puedes encontrar todos nuestros episodios a través de Spotify, Apple Podcast o en nuestra página www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de podcast. Si estás interesado en algún tema específico o se te hace complicado algún tema, envíanos un inbox, mensaje o WhatsApp y con gusto buscaremos al experto ideal para aclarar todas tus dudas.